Gracias a ti. Una lectura rápida, Robert, de este resultado, sobre todo el de la Cámara Baja en los Estados Unidos respecto a la gestión del presidente Donald Trump. Bueno, se podría considerar que es un referendo como tú lo acabas de mencionar. Ahora, también hay que analizar lo siguiente. Regularmente en Estados Unidos ocurre este cambio de poder cuando se trata de un presidente que pertenece al partido regente. El presidente es republicano, por lo regular el Partido Demócrata vendría a hacerse al Congreso. Pero en este caso particular, lo que vemos es el mismo resultado de hace 2 años, cuando se llevaron a cabo las elecciones presidenciales, es decir, donde la mayoría de las personas que viven en zonas urbanas le dieron la victoria a los demócratas en la Cámara de Representantes, mientras que estados con una alta presencia rural inclinaron la balanza a favor de los republicanos en el Senado. Entonces, la lectura rápida que yo puedo hacer es que han pasado 2 años y el país se muestra profundamente dividido. Bueno, muchísimas gracias, Robert, por esa respuesta. Sin embargo, hay que atender también al principio de los Estados Unidos del equilibrio dentro del poder. Así como se turnan demócratas y republicanos en la presidencia de los Estados Unidos, también existe una especie de turno, aunque tenía mucho tiempo los demócratas sin adquirir el poder dentro de la Cámara Baja, también existía en algún momento ese tipo de turno entre demócratas y republicanos. Pero, más allá del resultado de las legislativas, también hubo un resultado de gobernadores interesante. Tenemos el resultado de Texas con la victoria de Cruz, un latino que además es republicano y recibió hace pocos días al presidente Donald Trump. ¿A qué se debe la victoria de Cruz luego de aquella derrota en las elecciones presidenciales en Estados Unidos? Volviendo al mismo punto, las zonas rurales le dieron la victoria a Ted Cruz, y el caso de Texas es muy interesante, casi que un ejemplo, un microcosmos de lo que vimos en elecciones alrededor del país. Los demócratas recaudaron bastante dinero en estas elecciones. Beto O'Rourke, que era el contrincante de Ted Cruz, recaudó prácticamente el doble de lo que recibió Ted Cruz, pero también hay que tener en cuenta que Texas es un estado profundamente republicano. Obviamente la experiencia de Ted Cruz, aunque muchos dicen que esa campaña podía haber sido o haber estado a favor de Beto O'Rourke. Sin embargo, bueno, ese es el resultado, es decir, hay estados que realmente son profundamente rojos, como se diría acá, rojos referente al Partido Republicano, pero yo creo que la campaña de Beto O'Rourke ahora puede tener un impulso mayor, porque lo que se ha visto en las redes sociales es que ahora están pidiendo que Beto O'Rourke se lance a la campaña presidencial en el 2020 junto a Andrew Gillum, que era el candidato también que estaba muy cerca de ganar las elecciones gubernamentales en la Florida, pero fue derrotado por Ron DeSantis, claro, quien fue el republicano que apoyó a Donald Trump. Qué buena lectura, Robert. También hay que destacar que de cara a las elecciones presidenciales, este resultado tiene mucho que ver con lo que podría ser el futuro de Donald Trump en la presidencia de los Estados Unidos. ¿Qué vislumbras para el futuro presidencial en Norteamérica? Yo vislumbro 2 cosas basado en los resultados del día de hoy. Los demócratas pueden tomar la opción de trabajar junto al presidente en materias como la infraestructura, como el sistema de salud en Estados Unidos. Es decir, en estos frentes podrían trabajar los demócratas con el presidente Trump. Ahora, otra situación que se puede generar es que ahora, teniendo en cuenta que los demócratas se hicieron a la Cámara de Representantes, va a llegar una lluvia a solicitar los impuestos o digamos información de los impuestos que el presidente Trump se ha negado en revelar. También se habla de que los demócratas podrían impulsar las medidas de una destitución, aunque la misma Nancy Pelosi, quien podría llegar a ser la vocera principal
de la mayoría de la Cámara de Representantes lo ha dicho. Ella ha dicho que ellos no están interesados en Estados Unidos. Ahora, otra cosa que podría ocurrir es que si durante los próximos 2 años ya se tienen los resultados de las investigaciones de Robert Mueller y hay, digamos, resultados flagrantes de que de verdad hubo injerencia rusa y una participación de la campaña de elecciones. Obviamente creo que ahí ya los demócratas pues tendrían un mayor ímpetu para impulsar esa medida. Pero los demócratas en este caso tienen 2 opciones: o son un partido profundamente obstruccionista o trabajan con el presidente Trump en cierta medida. Ahora, en este segundo punto, quién sabe si eso llega a ocurrir, porque obviamente Trump también tendría 2 opciones: o continuar siendo combativo como siempre lo ha sido, o de hecho trabajar con los demócratas en ciertos frentes, y eso le podría incluso ayudar a sus aspiraciones para una segunda administración, como lo haría Bill Clinton con los republicanos en su época. Robert, importante lo que mencionaste de Nancy Pelosi, porque ella podría ser quien represente definitivamente la Cámara Baja, como lo hizo en su momento Paul Ryan desde que se eligió la última Cámara Baja, o Mike Pence en el Senado. Importante destacar rápidamente, me quedan 30 segundos, ¿cómo es el rol, para explicar un poco el sistema parlamentario, cómo es el rol del Estado de Columbia, por ejemplo, que no tiene una representación con voto, y de Puerto Rico dentro del Congreso norteamericano? Bueno, esto es lo que se conoce como en inglés taxation without representation, ¿no? Es decir, en el caso del Distrito de Columbia y de Puerto Rico, tienen representantes que tienen voz, pero no tienen voto por su estatus en Estados Unidos. Así que menciona usted el caso de Puerto Rico y me lleva precisamente al tema de los puertorriqueños viviendo aquí en la isla, quienes votaron por 2 razones principales. Primero, lo que ocurrió en Puerto Rico con los desastres naturales del año pasado, tanto Irma como María, y el asunto de la estadidad, ya que la isla precisamente sometió a juicio una petición para que se convierta Puerto Rico en el Estado 51, pero ninguno de los dos tiene voto en la Cámara Baja. Robert, muchísimas gracias por tu aporte.